el indicador. Y después, más abajo, siempre, bueno, hay dos preguntas. Una es, el punto de equivalencia coincide con el punto de inflexión en las curvas de valoración. No es una inflexión, es donde se hace recta. A ver, vamos a ir por parte. Primero Melina. No sé bien qué me está preguntando. Me vuelvo acá. En esta tabla, Melina, si me estás preguntando de esto, mientras menor es el KPS, por ejemplo acá con el yoduro, que tenemos el menor KPS, que es 1 por 10 a la menos 16, eso va a indicar que la reacción entre el catión plata y el anión yoduro, la reacción es más completa. Dicho de otra manera, quiere decir que hay un mayor salto en la curva de titulación. Eso por un lado. Entonces, ¿cómo lo vemos acá, Melina? El yoduro es el rojo, vemos un mayor salto acá en la tabla, en la gráfica, digamos. Mientras mayor es el K, es mayor esta zona recta que caracteriza las curvas de titulación. Siempre tenemos una zona, la anterior al punto de equivalencia, que tenemos exceso del analito, y pasado el punto de equivalencia tenemos exceso del titulante. Entonces, la diferencia entre estas dos zonas, ¿ven? En este caso estamos graficando el P del halogenuro. En esta zona tenemos alta concentración de halogenuro. En esta parte tenemos baja concentración del halogenuro porque el analito ya se consumió casi todo en un 99,9%. Entonces, mientras mayor es este salto entre esas dos zonas, quiere decir que es más completa la reacción entre el analito y el agente titulante. Por eso la curva roja, que corresponde al yoduro de plata, es la que tiene mayor salto. Eso en general me va a permitir elegir indicadores. En este caso hay 3 indicadores nada más, son los 3 métodos que vamos a ver hoy. No hay tanta variedad, pero en otras técnicas como las en ácido base, lo que se grafica en el eje de las Y es pH, y en el eje de las X, el volumen del agente titulante. Mientras mayor es este salto, más posibilidades de indicador ácido-base tenemos. No sé si, Melina, eso era lo que me estabas preguntando. Había otra pregunta, el punto de equivalencia. Me pregunta Emiliano si siempre es la raíz cuadrada del KPS. Y va a tener que ver con la estequiometría de la reacción. En general, como esta técnica se utiliza para medir halogenuros, la concentración del halogenuro y el catión plata es la misma en el punto de equivalencia. Entonces, siempre que la estequiometría sea 1 a 1, el punto de equivalencia va a estar en la raíz cuadrada del KPS, si no, no. Es la respuesta para Emiliano. A ver si hay alguna otra pregunta. A ver, acá Juani está preguntando por qué cuanto mayor es la concentración del reactivo, más pronunciado es el salto en la curva de titulación. Y porque mientras más concentrado es, digamos, el menos logaritmo de esa concentración es un número más bajo. Vamos a la curva que sigue. Aquí estamos. Mientras mayor es la concentración, que sería la curva roja, más va a tener el menos logaritmo de un número que es más grande, entonces te da un valor más chico. Entonces, si está más diluido, tenés la concentración es menor,
¿no es cierto? Entonces el menos logaritmo de ese número, que es un número más grande, también te da un número más grande. Entonces esto acá hay que tener cuidado, porque si vos trabajas con soluciones muy diluidas, te puede llegar a pasar que no notes ese cambio, ese salto en la curva de titulación. Entonces las soluciones tienen que ser diluidas, pero no demasiado, cosa que podamos ver un salto, una inflexión aquí en un cambio de curvatura, digamos, o una zona de altas concentraciones de analito a bajas concentraciones de analito. Bueno, Juani, no sé si te quedó claro. Me parece que me equivoqué de archivo, porque yo estaba trabajando con un archivo que no estaba animado para que no perdiéramos tiempo, y me parece que abrí el archivo animado. Bueno, vamos a empezar entonces, evacuadas todas las dudas. Me dijo Jorgelina que habían quedado con ustedes, que juntaban si tenían preguntas. Ella me comentó que habían quedado en que ustedes organizaban las sugerencias para el práctico y uno de ustedes las recogía y las mandaba por mail. Me sumo a esa actividad, así que si ustedes tienen alguna sugerencia para los teóricos, alguno de ustedes, el mismo que está levantando las sugerencias para el práctico, me las hace llegar. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que lo que vamos a ver hoy es, me quiero fijar si no quedó ninguna pregunta sin responder. Estoy mirando el chat a ver si les contesté a todos. Bueno, creo que sí. Bueno, sigamos entonces. Lo que vamos a ver hoy, lo que habíamos visto en la clase anterior, era el efecto que tenía la disolución en la curva de titulación. Mientras más diluidas están las soluciones, es menor el salto. Lo que yo necesito es tener aquí una variación, o sea que con pocos mililitros de agente titulante tenga una gran variación en lo que es el menos logaritmo del analito, para poder detectar, digamos, el punto, lo que vamos a llamar el punto final. El punto final tiene que ver con el error de la técnica. Ya lo vimos en la clase anterior. El error en una volumetría de precipitación es igual al volumen del punto final menos el volumen del punto de equivalencia dividido el volumen del punto de equivalencia por 100. Si yo tengo acá poca variación en este salto, ¿no? Puede ser que yo esté detectando el punto final con un error importante. Es decir, por ejemplo, si yo detectara el punto final a digamos, por ejemplo, próximo a esta zona, porque elegí mal el indicador, va a generar un volumen de punto final que es muy superior al volumen del punto de equivalencia, y eso me va a generar error en la titulación. Entonces, por eso, cuando mayor es el salto, como en el caso de la línea roja, ¿no? Con pocos mililitros de exceso me generan una gran variación en el P del halogenuro. Bueno, para detectar el punto final, que es la clave, digamos, que me va a definir el error de la técnica volumétrica, tenemos indicadores químicos, indicadores de absorción
y métodos instrumentales, que serían los potenciómetros. Los métodos químicos son sustancias químicas que justamente como lo dice el nombre, indicador, indican que la reacción se completó y que he llegado al punto final. Entonces, dentro de los indicadores químicos tenemos los más usados, que en realidad la técnica se la denomina método de Moore o método de Volhard en honor a los investigadores que propusieron estas técnicas de análisis. Entonces los vamos a ver, vamos a empezar primero por el método de Moore, que este método, este investigador lo propuso para determinar la concentración de haluros en solución. Lo que él encontró es que colocando, o sea, este método se basa cuando ustedes tienen el halogenuro que reacciona con el agente precipitante, que en realidad no es un agente precipitante, es el agente titulante, que es el nitrato de plata, que dijimos se colocaba en la bureta. Cuando se completa la reacción entre el halogenuro, en este esquema, el cloruro con el catión plata, empieza a aparecer, cuando se sobrepasa la constante del producto de solubilidad, aparece un precipitado de cloruro de plata. ¿Qué color tiene el cloruro de plata? Les pregunto para que me contesten en el chat. Amarillo. Adrián, sí, el precipitado es blanco. El precipitado es de cloruro de plata y es de color blanco. Entonces, cuando esta reacción entre el halogenuro y el catión plata, ¿no es cierto? Esto hace que cuando reacciona aparece un precipitado. Este método, que es el método de Moore, se basa en la aparición de un segundo precipitado próximo al punto de equivalencia. Ese precipitado, ¿sí?, tiene color y es de un color pardo. Bien, entonces acá en el método de Moore, el indicador es lo que se llama cromato, el anión cromato. Se pone en pequeñas cantidades, son 2 o 3 gotas, que el anión cromato, no sé si saben de qué color es las soluciones de cromato. ¿Alguien sabe? El cromato tiene un color amarillo medio anaranjado, medio naranja, un amarillo brillante en solución. Lo que es rojo pardo, Rafael, es el precipitado de cromato de plata. Las soluciones de cromato tienen un color amarillo medio naranja, anaranjado. Entonces, cuando uno coloca ese anión cromato como indicador, la solución le da un tinte amarillo-naranja. Entonces, por un lado voy a tener, dijimos, 2 reacciones. Una, la formación del precipitado del halogenuro de plata, que es de color blanco, y por el otro lado voy a tener la formación de la reacción del catión plata con el anión cromato, que es el indicador, que va a dar un precipitado de color pardo, como dijo Rafael, de cromato de plata. Entonces, fíjense que acá a la izquierda de la transparencia tiene los valores de la constante del producto de solubilidad. El cloruro de plata tiene un KPS de 1,8 por 10 a la menos 10. Y el KPS del cromato de plata es 1,1 por 10 a la menos 12. Les pregunto, ¿cuál de los dos precipita primero?
¿El cloruro de plata o el cromato de plata? Para que me contesten en el chat. ¿Quién precipita primero? Bueno, hay algo. Rafael dice cloruro, Macarena cloruro, Emiliano me dice cromato, Vicky también, Samira me dice el cloruro. Bueno, ¿por qué algunos piensan que precipitará primero el cromato? Acá Rafael me dice que el cromato tiene una concentración de 10 a la menos, tiene un KPS de 10 a la menos 13. Supongo que 10 a la menos 13 me dice que es, bueno, el KPS del cromato es 10 a la menos 12. Cuidado con la respuesta acá Julieta y Agustín me dice que precipita primero el de menor KPS. Lo que tenemos que ver para saber cuál de las dos especies precipita primero es el que necesita menos catión plata en solución. Fíjense que en este ejemplo el anión cromato va a estar en muy bajas proporciones, en muy bajas cantidades. O sea, el anión cromato va a estar acá en el método. Acá Samira me dice la alta concentración de cloruro frente al cromato. Si yo comparo la concentración que tengo de cromato en solución y la concentración que tengo de cloruro en solución, la que voy a tener mayor proporción es del cloruro. Por lo tanto, el que va a precipitar primero es el que necesite menor cantidad de plata para sobrepasar el KPS. Por lo tanto, el que va a precipitar primero, aunque tenga un KPS que es un poco más grande, es el de cloruro de plata. Entonces va a precipitar primero el cloruro de plata. Cuando todo el cloruro haya precipitado, le agrego una gota más de catión plata y va a precipitar el cromato de plata como un segundo precipitado de color pardo. No sé si se entendió por qué precipita primero el cloruro de plata. Bueno, explico de nuevo, Camila, Franco. Ustedes tienen acá, por un lado, las constantes de producto de solubilidad. El de cloruro de plata es 10 a la menos 10 y la del cromato es 10 a la menos 12. Si yo comparo, o sea, si yo saco de aquí cuál es la concentración de catión plata para que comience a precipitar el cloruro de plata, va a ser igual a 1,8 por 10 a la menos 10 dividido la concentración de cloruro. Mientras que si saco la concentración de catión plata que necesito para que empiece a precipitar el cromato de plata, me queda igual esto, igual a la concentración de cromato por la concentración de catión plata, o sea, va a ser igual al KPS dividido la concentración de cromato raíz cuadrada. Entonces, si yo comparo la concentración de catión plata que necesito para que precipite el cloruro con la que necesito para que precipite el cromato, es menor la cantidad de plata que necesito para que se sobrepase el KPS del cloruro de plata porque tengo más concentración de cloruro que concentración de cromato. El cromato es el indicador que se pone en 2 o 3 gotas y su concentración, si yo calculo la concentración de cromato, es muy, muy pequeña, del orden de, fíjense aquí está, del orden de 10 a la menos 3, es la concentración de, o más baja tal vez, la concentración de cromato. Entonces, si yo comparo la cantidad de catión plata que necesito para que se sobrepase el KPS del cloruro de plata, necesito menos cantidad de catión plata para que precipite el cloruro que para que precipite el cromato de plata. O dicho de otra manera, el indicador está en muy baja proporción. La concentración de cromato son 2 o 3 gotas en el vaso, el Ermeyer. Entonces, la cantidad de cloruro va a ser mucho mayor
que la concentración de cation cromato. Por lo tanto, se va a sobrepasar el primero, el KPS del cloruro de plata. Díganme si se entendió. Ahora sí, o sea, tiene que ver con la cantidad de cation plata que yo tengo que agregar para que se sobrepase el KPS. Y eso va a estar dada por las concentraciones relativas de las dos aniones que tengo, en este caso el cloruro, que es el analito que quiero determinar, y el cromato, que es el indicador. Como la concentración de indicador es muy, muy bajita, el que va a precipitar primero es el cloruro de plata. Cuando todo el cloruro de plata precipite, agrego una gota más y tengo la reacción acá de 2 moles de plata con 1 de cromato que me dan el cromato de plata, que es un precipitado de color pardo. Entonces, en el punto de equivalencia, la concentración de cloruro es igual a la concentración de cation plata. Eso lo vimos la clase pasada. Por lo tanto, la concentración de plata en el punto de equivalencia va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS del cloruro de plata, que es 1,3 por 10 a la menos 5. Esa sería la concentración de cation plata cuando llegue al punto de equivalencia. Entonces, para que el precipitado color pardo aparezca lo más próximo en el punto de equivalencia, yo desde la ecuación del KPS del cromato de plata puedo calcular la concentración de cromato que tengo que agregar para que el precipitado de cromato de plata aparezca en el punto de equivalencia. Si yo hago esa cuentita, que sería igual al KPS del cromato de plata dividido la concentración del cation plata en el punto de equivalencia, me da una concentración de anión cromato de 6 por 10 a la menos 3. Esa concentración en general no se utiliza en este método porque, como les decía, la solución de cromato es bastante colorida y interfiere en la detección del color pardo del precipitado. Por lo tanto, se coloca una concentración mucho menor de anión cromato. Creía que lo tenía ahí. Se utiliza una concentración de anión cromato mucho menor. Se usa del orden de 10, de 3 por 10 a la menos 3, más o menos. Bueno, se me va a cortar, así que lo que voy a hacer es finalizar para todos y ya abro una nueva sesión.